Ya lo dije y ahora lo repito. Nosotros no estamos pidiendo números. El que forme en este movimiento tiene que tener cualidades especiales de lucha, de ideal y de batalla. Los tímidos, los que se sienten derrotados, la cobardona gente que no tiene en sus venas la especie palpitante que galopa desde Palo Negro y desde los llanos que nos dieron la libertad, no nos sirve a nosotros. Nosotros somos ante todo la restauración del viejo tipo colombiano que sabe que la vida nada vale enfrente del ideal porque se lucha. A mí no me interesan todos esos conciliábulos. Ni acepto ningunas cosas, no personalmente, sino a nombre del pueblo liberal de Colombia. De todo lo que se haga en conciliábulos que traten de poner al margen al pueblo liberal de Colombia. ¿Qué es eso de que en aquellos conciliábulos se presente una fórmula disque para, en una junta, por respetable que es, que sea como lo era, se pretenda en un conciliábulo elegirle dirección nacional del partido al Partido Liberal, disque para las facultades de negociar con el conservatismo, de tratar con el gobierno conservador? Con que a espaldas del pueblo liberal hay un señor que preside y se levanta allí cuando ya va a cesar la sesión y dice: aquí he elegido y doy los nombres porque me tengo que ir mañana para Medellín de las personas que deben integrar la dirección liberal del Partido Liberal. Allá hemos llegado. Pero eso murió el 5 de mayo y esta gente no quiere tener conciencia de que eso murió. La dirección del Partido Liberal no la puede elegir sin una convención del pueblo, que es el único soberano, no solo dentro del partido, sino en la nación. A la carga. Pero si ellos creen que tienen el respaldo, yo los invito a la convención. Buenos días, hoy es viernes. Vamos a conmemorar hoy el Día de las Víctimas. Y ustedes escuchaban allí al caudillo, al hombre que marcó la historia de Colombia en dos, Jorge Eliezer Gaitán. También tenemos a una mujer que representa un orgullo para los colombianos, una mujer que muchas veces hemos conversado de este mismo tema, en esta misma fecha, la doctora Gloria Gaitán, hija del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. A ella también la saludamos. Buenos días, doña Gloria. Muy buenos días a Qué todos. placer tenerla al frente y a la carga. Hoy vamos a la carga. Hoy vamos a la carga. A la carga era un mensaje, mis dos compañeros pues están jóvenes. El maestro Esaú pues sí conoce esta historia. El caudillo Jorge Eliezer Gaitán, su mensaje directo era a la carga, era que había que luchar. ¿Esa lucha se ha perdido, doctora Gloria? Está renaciendo. Yo estoy muy impresionada con la cantidad de mensajes que hemos recibido en el grupo A la Carga, que es un grupo que quiere enseñar cuáles son las doctrinas verdaderas de Gaitán, porque la oligarquía, los politiqueros, Gaitán los llamaba eso el país político o la oligarquía, gaitanean, no son gaitanistas, no presentan la doctrina, sino que ponen a Gaitán como anzuelo para pescar votos. De manera que nosotros en ese grupo al que invitamos, me permite dar
mi celular para que me puedan llamar y ahí incluirlos en el grupo? ¿Me permite? Claro que sí. Ojalá podamos conectarnos con ese grupo de A la Carga. Sí. Cada uno de los... Bueno, estoy muy impresionada porque hemos recibido mensajes de grupos y de organizaciones conservadoras, comunistas, socialistas, liberales. Y una cosa muy importante, hemos recibido mensajes de las FARC, las nuevas FARC y el ELN. ¿Por qué es importante? Porque el gaitanismo le va a abrir las puertas al pueblo para que no necesite estar en armas, para que puedan volver a la vida civil. Somos nosotros los responsables, porque no podemos seguir tolerando que el genocidio que desataron las oligarquías liberales y conservadoras para frenar el ascenso del pueblo al poder, continúe ese genocidio hasta el día de hoy. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha declarado que es un genocidio continuado. Es para impedir que les quiten el poder que lo han tomado, como la economía. Son 10 familias las que son propietarias de la riqueza nacional y las mismas familias son propietarias del poder político. Esto no puede seguir así. Y hay algo que los colombianos poco saben. ¿Cuál era la meta de lucha de Jorge Eliezer Gaitán, mi padre? Él lo que quería era acabar con la democracia representativa que tenemos para que el pueblo mandara con una democracia directa. Porque ¿qué es lo que pasa en las elecciones? Nosotros no es que votemos, es que firmamos un cheque en blanco para que unos pocos señores que después nunca lo atienden a uno, para hablar popularmente, nunca le paran a uno bolas, no le responden a nadie, para que unos señores manejen nuestra plata. Porque ¿qué es el erario público? Es nuestra plata, es pagada con nuestros impuestos. Y unos señoritos que se hacen elegir con mucho dinero, por cierto, porque llegar al Congreso, llegar a los consejos o a las asambleas no es barato. Y esos señores llegan al poder político y mandan, ordenan como quieren. Gaitán lo que quería, por eso Gaitán decía, el pueblo es superior a sus dirigentes, porque es el pueblo el que tiene que mandar. Él decía, no queremos más que el pueblo sea espectador, sino protagonista. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque Gaitán ha entrado a la política en este año y hoy 9 de abril nosotros lo que estamos conmemorando es el renacimiento de Gaitán, de sus doctrinas, y al decir el renacimiento de Gaitán estamos hablando del renacimiento del pueblo que ha sido víctima y que sigue siendo víctima, porque a todos los líderes sociales que los incomodan los matan. Doctora Gloria, el compañero Alexander Menjura, que está con nosotros, también tiene una pregunta para usted. Doctora Gloria, un placer saludarla, de verdad un enorme placer dirigirme a usted. El hecho de tener bajo sus hombros el nombre, el apellido del caudillo del pueblo, ¿qué ha significado? Muchas cosas. Ha significado que se me abren las puertas campesinas, las puertas obreras, que sienten que yo soy parte de su familia. Eso ha sido maravilloso. Pero también me ha permitido conocer a la oligarquía. También los he conocido de cerca. Y como di cuando regresó de los Estados Unidos, yo también puedo repetir lo mismo. Viví en el monstruo y conocí sus entrañas. Conozco a la oligarquía de cerca. Sé qué tan indolentes son,
qué tan oportunistas y qué tan mentirosos. Entonces, sí, yo he conocido gracias a ser la hija de Gaitán, a todos los grandes líderes de Colombia. Yo tengo un baúl de los recuerdos, que eso es muy paisa. Mi mamá era antioqueña y tenía su baúl de los recuerdos, y estuve abriéndolo y vi que tengo cartas de todos los personajes que ha tenido este país, hablando muy bien de Jorge Eliezer Gaitán. Pero lo extraordinario es esta juventud apasionada que han puesto a Gaitán hoy en el escenario político. Eso es Alexander. Gustavo Diago. Eso es la hija de Gaitán. Gustavo Diago también tiene una pregunta para usted. Muy buenos días, Gloria y Gaitán, que nos encontramos acá. Es una política, diplomática y escritora colombiana, pero también hija de una gran mujer, Amparo Jaramillo de Gaitán. Obviamente ha tenido unos papás que la hacen sentir orgullosa, pero sobre todo, ¿cuáles son esas anécdotas que durante todo el tiempo usted escucha, pero que nunca se le olvidan de ese Jorge Eliezer Gaitán que todo el mundo habla, pero que usted obviamente llevan en su sangre? Ay, por Dios, usted me lleva a un camino difícil porque tengo tantas anécdotas. Voy a contar una. Que es sobre el periódico El Tiempo. Resulta que mi papá nunca leía El Tiempo por los insultos, por las mentiras, por las calumnias, porque ahora se habla de lawfare, pero eso ha existido siempre, y también las fake news. Fake news es mentiras políticas. Mi mamá compraba El Tiempo, papá, y le contestaba a la gente que escribía contra mi papá, les escribía a ella, y en fin, mi papá le decía, ay, no te pongas en eso tan insignificante. Mi mamá le decía, de las cosas importantes encárgate tú, que de las pequeñeces me encargo yo. Y entonces en ese periódico El Tiempo hicieron un concurso porque había una página para niños. Yo concursé y me gané el concurso. Probablemente lo hicieron adrede para que la hija de Gaitán se viera que la hija de Gaitán leía el periódico. Y entonces fui a reclamar el premio con la niñera. Y el que me lo entregó me dice, ¿y qué opinó el doctor Gaitán de que usted hubiera concursado en el periódico El Tiempo? Le dije, no, mi papá no se enteró porque él nunca lee El Tiempo. Y lo dije con mucha inocencia, pero eso es lo que tenemos que hacer, no ponernos. A mí me preocupa mucho que en las redes sociales todo el mundo preocupado por atacar, por denunciar, no, lo que hay que hacer es mirarnos a nosotros mismos para crecer nosotros, como hacía el gaitanismo. No estaba preocupado de que fulanito hizo, que sutanito, y por eso las divisiones dentro de la izquierda. No, lo que hay que hacer es mirarse a sí mismo, programar representando los deseos del pueblo. No más insultos, no más gastarle el tiempo, no más pequeñeces, como decía mi padre. No hay que leer a la gran prensa. Así de sencillo. Doctora Gloria, quisiera soñar con usted un poco sobre qué hubiera pasado si Jorge Eliezer Gaitán, su señor padre, no hubiese sido asesinado en este país. Bueno, nadie sabría quién es César Gaviria, porque no habría sido presidente, es una de las cosas. No sabríamos quiénes son los grandes figurones de hoy, porque no habrían podido surgir. Habrían surgido gentes como nosotros, gente que no ha tenido familias que roban ni hacen peculado para tener el poder económico para hacer política. Eso es una de las cosas. Pero tendríamos una democracia directa donde los ciudadanos todos
seríamos los dueños de este país, porque ahora es un país, una finca para 10 familias. Y sobre todo y ante todo, no tendríamos violencia. Eso es importante. Gloria, en el momento en que fallece Jorge Eliezer Gaitán, ¿cómo se entera usted? ¿Qué pasa en ese preciso momento en su casa, con su señora madre, con su entorno familiar? Mi mamá fue una mujer extraordinaria. Y cuando se dio cuenta que ya no había nada que hacer, se fue para la oficina de mi papá a salvar unos documentos que él tenía en su escritorio investigando el robo de los Estados Unidos a nuestro petróleo en compañía de Mariano Ospina Pérez, que era un negociante de petróleo que se había entregado a los Estados Unidos para regalarles prácticamente nuestros recursos naturales. Y mi mamá le decía a mi papá, Jorge, te van a robar esos documentos, tráelos para la casa. Y él decía, es que yo no tengo tiempo, porque es tanto mi trabajo que saco minuticos para poder trabajar en esto, pero al gobierno colombiano hay que denunciarlo por estarnos robando el petróleo. Y entonces, robando el petróleo para regalárselo prácticamente a los Estados Unidos. Entonces mi mamá, lo primero que hizo, en semejante dolor, tiene la lucidez de irse a la oficina a recoger esos documentos. Y cuando llegó, ya se los habían robado. Fue lo único que robaron de la oficina de mi papá, esos documentos. Después se fue a la embajada de Venezuela, donde estaba Rómulo Betancourt, a pedirle que le permitiera traer armas de Venezuela para iniciar la resistencia. Y Rómulo Betancourt le contestó, señora, váyase para su casa, que yo también tengo una hija. Ante esas dos derrotas, mi mamá regresa a la clínica. Ya eso lo había pensado, lo había mandado a embalsamar para llevárselo a la casa nuestra y velarlo hasta que no cayera el asesino Mariano Ospina Pérez, a quien mi mamá lo señalaba como gestor del crimen. Cuando luego se vino a saber que también la CIA participó y muchos del Partido Liberal. Entonces, mi mamá llega a la clínica y encuentra que la clínica central está rodeada del ejército para no dejar sacar el cadáver de mi papá, porque les parecía muy preocupante lo que iba a hacer mi mamá. Y entonces ella espera hasta las 3 de la mañana. Con un amigo y la hermana envuelven a mi papá, el cuerpo de mi papá, en sábanas ensangrentadas y en periódicos viejos, y lo sacan por la puerta donde la clínica sacaba las basuras. Antes mi mamá había salido a buscar un transporte y encontró a un zorrero muerto al pie de su zorra, tomó una zorra, la llevó y colocaron el cuerpo de mi papá encima de ese vehículo primario y lo llevaron a la casa. Y ahí declaró que no lo dejarían, mi mamá no lo dejaría enterrar ni sacar de la casa hasta que no cayera Ospina. Pero entonces Darío Echandía, que los liberales lo llaman el maestro y que es el más grande Maquiavelo al servicio de la oligarquía que ha tenido este país, un hipócrita, un hombre muy capaz como abogado, pero un infame impostor. Echandía le dijo a Ospina, doctor Ospina, no se preocupe, declare monumento nacional la casa y así podemos entrar a la casa y enterrar el cuerpo del doctor Gaitán. Y efectivamente emitieron ese decreto presidencial
Y así entró el ejército a medianoche a la casa nuestra, unos 2 o 3 días después. A mi mamá y a mí nos subieron a culatazos, sacaron a toda la gente que estaba velando a mi papá, y a mi papá rompieron el piso de la sala y en una tumba improvisada lo enterraron ahí sin que estuvieran presentes ni su familia, ni sus amigos, ni sus seguidores, sino solamente obreros y miembros del ejército para sepultar el cuerpo de mi papá. Y eso es lo que quieren hacer hoy en día con el memoricidio, porque esa casa se la tomaron. La superintendencia de notariado dijo que no hubo expropiación e inclusive me permitieron sacar un acta de propiedad, y eso no hace mucho. Pero el gobierno se la tiene tomada para desde allí cometer memoricidio, porque es que a la oligarquía le preocupa muchísimo, a los politiqueros los aterra que la gente sepa quién es Gaitán, porque las ideas de Gaitán tuvieron una etapa de tensión, de suspensión, con el asesinato el 9 de abril. Pero esto no ha terminado, es un camino que seguirá y que yo sé que ahora, cuando todos estamos tan enfurecidos por la falta de justicia, miren lo que está pasando hoy en los tribunales con Álvaro Uribe Vélez. Es increíble cuando sabemos todos la cantidad de delitos que ha cometido, incluyendo liquidar el centro Jorge Eliezer Gaitán para cometer memoricidio, porque eso lo escribió el alto comisionado de paz de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, dijo: invito a todos los colombianos a que sepultemos la memoria de Gaitán, porque mientras esté viva habrá guerra. ¿Cuál guerra? La guerra espiritual, la guerra de las luchas, las calles llenas de gente protestando, porque es que no aguantamos más, no podemos resistir más este sistema. Entonces le ha llegado el momento al gaitanismo para el renacimiento. Doctora, precisamente usted acaba de nombrar a Álvaro Uribe Vélez y también anteriormente usted había hablado de mentiras y calumnias. Tengo entendido que usted estuvo casi 10 años de su vida defendiéndose de una serie de demandas, de calumnias que precisamente tengo entendido Álvaro Uribe instauró en su contra, pero usted salió airada de esa situación. Háblenos de ese episodio de su vida. Sí, perdón, hace parte de los lawfare, que se inventan delitos que no existen. Pero mire, toda cosa negativa tiene su cosa positiva, porque efectivamente durante 10 años no pude hacer otra cosa que defenderme de 44 demandas penales, administrativas y fiscales. Y salí de todas absolutamente absuelta, e incluso con elogios de fiscales y magistrados. Entonces me examinaron toda mi vida, todos mis ingresos, y encontraron que no solamente siendo funcionario público yo no me había robado ni un solo peso, sino que cuando en el presupuesto para bloquearnos no nos daban el dinero necesario, yo ponía lo que podía de mi sueldo. Así fue que cuando me echó ilegalmente Álvaro Uribe del centro Jorge Eliezer Gaitán, que dirigía la Casa Museo, quedé con una mano adelante y otra atrás, porque yo no tenía ahorros. Pero el haber estado en esas condiciones me produjo casi un doctorado en Derecho, y me enseñó una cosa,
que es una frase de mi papá muy conocida. Lo imposible no es sino lo difícil, mirado por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza. Y efectivamente, si uno lucha, puede romper todas las barreras que se le ponen a uno adelante. Y yo he dicho que no me quiero morir antes de ver a Álvaro Uribe Vélez en la cárcel. Pero ahora también estoy pensando que quiero seguir viviendo hasta que triunfe el gaitanismo en manos de estas nuevas generaciones. Y cuando hablo de nuevas generaciones no hablo solamente de los jovencitos, que claro, tendrán un papel muy importante, sino en aquellos que tienen juventud de espíritu. ¿Y qué es tener juventud de espíritu? Todos los que hemos sido jóvenes alguna vez o los que son jóvenes hoy saben que el joven tiene grandes esperanzas para su vida, grandes seguridades sobre un gran futuro. Eso es lo que vamos a tener los colombianos, un espíritu de juventud de que Colombia va a salir adelante. Doctora Gloria, regálenos unos minutitos, vamos a ir a un compromiso comercial acá y luego regresamos con usted para que por favor nos regale un par de minutitos para una pregunta que le vamos a hacer, y es si Palmira heredó, la pregunta es si Colombia heredó los mismos resabios de quienes asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán hoy. Escuchemos la voz. Contesto ya, sí. Sí, me la contesta ahora. Escuche la voz de su señor padre, Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del Partido Liberal. Los senadores sin representación. Perdóneme que interrumpa. No es el caudillo del Partido Liberal, es el caudillo del pueblo. Del pueblo liberal, del pueblo conservador, del pueblo socialista, del pueblo comunista y del pueblo sin partidos. Es el caudillo del pueblo, no el caudillo liberal. Representantes que me han honrado con su visita y con su devoción para ese puesto, que yo les he dicho esto en la reunión que tuvimos. Aquí no se trata ni de la designatura ni de los demás hechos adjetivos. Planteen primero y antes de todo una política, porque yo sé que se marcha hacia la cooperación, pero hacia la cooperación vergonzosa y burocrática. Y si después de examinar y plantear esa tesis, que desgraciadamente no pasó, pero quedó concretada en una proposición que son las que se inspira en las ideas que aquí he expresado, si aprobada esa, ustedes encuentran del lado adversario un nombre que les sirva, pidan ese nombre y no voten por mí, sino voten por ese nombre. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a mí? Si yo tengo, a pesar de la calumnia diaria que se me hace, de ambicioso y personalista, como se le hace a Uribe y a Herrera y a todos los hombres que tengan personalidad y no se sometan, si yo tengo un antecedente, yo hubiera podido ser el primer designado dentro del régimen liberal. Cuando el doctor Olaya Herrera quería que se eligiera al general Morales Olaya, yo comandaba un grupo parlamentario liberal de izquierda. Y ese grupo se empeñaba, como yo me empeñaba, en que hubiese un designado conservador. Pero el conservatismo, con sentido moral, le repugnaba que los hombres que habían abandonado en la hora de la derrota la lucha fueran elegidos. Y por eso el conservatismo negaba su voto no por la persona que era muy ilustre, sino por el sistema. Pero me ofreció a mí los votos el conservatismo, a comenzar por Silvio Villegas, que todavía vive, y por eso lo cito, por Vélez Calvo, que ya murió, y por tantos otros, y tengo en mi poder las firmas del Partido Conservador para que fuera el primer designado del primer gobierno liberal. Bueno, ahí está
Vi que se timbró usted, doctora Gloria, cuando dije liberal. Por supuesto que me timbré, porque mi papá era socialista e invitaba a todo el pueblo y su lucha fue por todo el pueblo. Pero vamos a hablar por qué mi papá, siendo socialista, ingresa al Partido Liberal. Vale. Él que estudió, ¿sí? Sí, señora, escuchamos. Él que estudió Derecho Penal en la Universidad de la Sapienza de Roma, lo hizo porque esa universidad tenía unas nuevas teorías que involucraban a la política del derecho a través de la psiquiatría. Cuando mi papá decía, yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que se sigue a sí mismo, cuando se sigue a mí, que lo he interpretado, esa interpretación que hizo mi papá fue estudiando la mentalidad de cada uno de los colombianos. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué aspiramos? Es decir, Gaitán era la voz del pueblo. Pero él también decía que, tomando una frase de Sun Tzu, un estratega chino extraordinario, decía, la política es la guerra por otros medios. Sí, es una guerra entre el país político y el país nacional. Y hay dos tipos de guerras. La guerra donde se busca eliminar al adversario o la guerra donde se busca tomar el territorio que le da poder al adversario. Y Gaitán se dio cuenta que el pueblo colombiano tenía lo que él llamaba un quiste psicológico. Él viva el Partido Liberal o él viva el Partido Conservador sin saber qué eran sus doctrinas. Cuando mi papá decía, son los mismos con las mismas. Los jefes de los partidos liberal y conservador no tienen diferencia ideológica. Si acaso en algunos puntos se diferencian, pero no tienen una concepción de Estado, de la economía distinto, no, es la misma cosa. Y entonces Gaitán dijo, vamos a tomarnos ese territorio en esta guerra que es la política, les vamos a quitar el Partido Liberal, que es el mayoritario y que es el más pujante y más revolucionario, el pueblo que está dentro del Partido Liberal. Vamos a quitarles ese territorio que es la plataforma que utilizan como un medio para llegar al gobierno y tomarse el poder. Y ese fue su empeño. Pero estando dentro del Partido Liberal, decía, el hambre no es ni liberal ni conservadora. Y cuando en 1944 presenta su nombre a la consideración del pueblo para ver si desean que él sea candidato, se presenta como candidato del pueblo, no como candidato liberal. Y ahí estructura el movimiento gaitanista para la toma al Partido Liberal. Y lo logran con el triunfo de las elecciones parlamentarias del 16 de marzo de 1947. Barre el gaitanismo electoralmente y entonces los oficialistas liberales aceptan la jefatura única de Gaitán y el pueblo se toma el Partido Liberal. Pero hay una frase de un escritor colombiano que no quiero nombrar porque personalmente me choca, pero él recoge una frase de mi papá que dice, él repite que había oído a mi papá diciéndolo en Tunja y se lo oí 1000 veces a mi mamá. Decía, en estas últimas elecciones tuvimos muchos votos conservadores. Eso es muy importante, porque lo que nosotros buscamos es que el pueblo conservador se venga para el Partido Liberal y la oligarquía se vaya para el Partido Conservador y que ya el pueblo dueño del Partido Liberal lo convirtamos en el Partido del Pueblo.
Él no era caudillo liberal, era un caudillo del pueblo. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Decía. Yo no soy un No hombre, decía soy un un pueblo. pueblo. Sí, era una de Y las un pueblo. Vamos a los Perdón, mensajes que comerciales y ya regresamos, doña Gloria. Espérenos un segundito.